educación tiene éxito, todas las virtudes de los individuos representarán una utilidad colectiva y una desventaja personal respecto al objetivo supremo de la vida privada, así como un cierto debilitamiento de los sentidos espirituales o incluso un declive prematuro. Hay que valorar desde este punto de vista cada una de estas virtudes: la obediencia, la castidad, la piedad, la justicia, la alabanza del desinteresado, del que se sacrifica voluntariamente, del virtuoso, es decir, de quien no emplea toda su fuerza y toda su razón para la conservación, el desarrollo, la elevación, las exigencias y el aumento de poder de su propia vida, sino que respecto a sí mismo vive de una forma modesta y despreocupada, acaso de un modo indiferente o irónico. Incluso esa alabanza, digo, no ha nacido en modo alguno del espíritu de desinterés. Nuestro prójimo alaba nuestro desinterés porque esto lo beneficia. Si el prójimo pensara de una forma desinteresada, rechazaría este desprecio de fuerza, este daño sufrido en favor suyo, se opondría al desarrollo de tales inclinaciones y sobre todo expresaría su desinterés, negándole a todo esto el carácter de bondad. La honda contradicción que afecta a esta moral tan elogiada hoy en día consiste precisamente en que los motivos de dicha moral están en contra de sus principios. Aquello a lo que recurre esta moral para establecer sus pruebas, lo rechaza al mismo tiempo por su criterio de moralidad. La frase que sentencia «debes negarte a ti mismo y sacrificarte» para no ir en contra de su propia moral, debería ser decretada solo por una naturaleza que de hecho renunciase a su propio beneficio y provocase, tal vez, su propia autodestrucción por el sacrificio exigido a los individuos. Pero tan pronto como el prójimo o la sociedad recomiende el altruismo con fines utilitarios, practicará precisamente la máxima opuesta: debes buscar tu beneficio incluso a expensas de todos los demás, por lo que se estará predicando sin interrupción un debes y un no debes. Empieza el día. Empecemos a ordenar, entonces, los asuntos y los placeres de nuestro agraciado monarca, que a estas horas todavía está durmiendo. Su Majestad encontrará hoy mal tiempo, pero no estamos hablando del clima, sino que hoy le daremos a los asuntos un poco más de solemnidad y al placer un poco más de suntuosidad, que de otro modo no sería necesario. Tal vez Su Majestad se encuentra enfermo. A la hora del desayuno, entonces, le daremos la última buena nueva de la noche de ayer, la llegada del señor de Fontaine, que con tanta gracia sabe bromear sobre su enfermedad, padece de cálculos. Recibiremos a algunas personas, y me pregunto qué diría al oír este calificativo la vieja y obesa niñera que se encuentre entre ellas. No soy una persona, diría, soy la cosa en sí. Y la recepción será más larga de lo que convenga a cada uno, lo que dará pie para hablar de aquel poeta que inscribió sobre su puerta: «Quien entre me honrará, quien no entre me dará una satisfacción». ¿Qué manera más cortés de decir una impertinencia? Pero tal vez dicho poeta tenga toda la razón para ser descortés. Se dice que sus versos son mejores que los de tal versificador. Pues bien, que haga muchos otros y se retire lo que más pueda del mundo. ¿No es este el sentido de su pertinente impertinencia? Un príncipe, en cambio, es siempre más valioso que sus versos, aunque... ¿Pero qué hacemos? Hablamos de cosas frívolas y toda la corte se imagina que estamos trabajando y rompiéndonos la cabeza. No se ve otra luz del día que la que ilumina en nuestra ventana. ¡Atención! ¿No era eso la campana? ¡Al diablo! Empieza el día y la danza, y no sabemos nada de sus vueltas. De modo que habrá que improvisar. Todo el mundo improvisa su jornada. Hagamos entonces hoy lo que hacen todos. Y al llegar a este punto se desvaneció mi extraño sueño matinal, probablemente a causa de las fuertes campanadas del reloj de la torre que, con toda la gravedad que lo caracteriza, señalaba las 5. Me parece que esta vez el dios de los sueños ha querido burlarse de mis hábitos. Tengo efectivamente la costumbre de empezar el día haciéndome un listado de cosas para buscar la forma de que me resulte soportable, y es probable que a menudo lo haga de una manera demasiado formal y demasiado principesca. Detengámonos a observar en el interior de las condiciones sociales, necesarias en algunas ocasiones, los síntomas que son calificados de corrupción. Desde que de algún modo se introduce la corrupción, comienza a predominar una superstición de diversos aspectos, mientras que se degrada y se vuelve impotente la creencia que hasta entonces profesaba un pueblo en su totalidad. La superstición es efectivamente un libre pensamiento de segundo orden. Quien se entrega a ella opta por un determinado número de formas y de fórmulas que le convienen, concediéndose a sí mismo el derecho a elegir.
En comparación con el individuo religioso, el supersticioso es mucho más personal. Una sociedad supersticiosa contará con muchos individuos y en ella se manifestará un anhelo de individualidad. Desde esta perspectiva, la superstición aparece siempre como un progreso frente a la creencia y como una señal de que el intelecto se ha vuelto más independiente y quiere afirmar su derecho. Es entonces cuando se quejan de la corrupción los adoradores de la antigua religión, los defensores de la religiosidad, cuando hasta ese momento eran ellos quienes habían creado la terminología usual y desacreditado la superstición, incluso entre los espíritus más libres. Tengamos en cuenta que la superstición es un síntoma de la Ilustración, Aufklärung. En segundo lugar, se acusa de relajamiento a la sociedad en la cual la corrupción gana terreno, y es evidente que en ella disminuyen el aprecio de la guerra y la afición a esta, mientras que de ahora en más se aspira a las comodidades de la vida con el mismo fervor con el que antes se aspiraba a los honores gimnásticos y guerreros. Pero, habitualmente, no se tiene en cuenta el hecho de que las viejas energías, las viejas pasiones del pueblo, cuyas maravillosas expresiones eran la guerra y los torneos, son ahora menos palpables por haberse convertido desde ese momento en innumerables pasiones de la vida privada. Hasta es probable que en una situación de corrupción, el poder y la violencia de la energía que despliega un pueblo sean en ese momento mayores que nunca, y que el individuo derroche entonces esa energía de un modo que no hubiese podido hacerlo antes, porque no era lo suficientemente rico como para hacerlo. Precisamente, en épocas de relajamiento, la tragedia frecuenta las casas y recorre las calles, surgen grandes amores y grandes odios y asciende fulgoroso al cielo el fuego del saber. En tercer lugar, se tiende a considerar, para compensar de algún modo los inconvenientes de la superstición y del relajamiento, que en estas épocas de corrupción existe una mayor dulzura que en las precedentes y que en comparación con las épocas más creyentes y fuertes, la crueldad ha retrocedido considerablemente. Pero yo no podría sumarme a esta forma de alabanza, como tampoco podría hacerlo a censuras semejantes. Solo aceptaré que ahora la crueldad se hace más sofisticada y que en adelante sus formas más antiguas atentan contra el buen gusto, aunque en épocas de corrupción las heridas y torturas mediante palabras y miradas alcanzan su pleno desarrollo. Asimismo, en tales épocas se crean tanto la maldad como el placer por la maldad. Los hombres de la corrupción son muy ingeniosos y agresivos. Saben que existen otras maneras de matar diferentes a las causadas por un puñal y un golpe de mano, y no desconocen que todo lo que se dice bien goza de credibilidad. En cuarto lugar, desde que se corrompen las costumbres, surgen sobre todo esos seres reconocidos como tiranos. Son los precursores, las primicias de los individuos. Un poco más de tiempo y aparece en el árbol de un pueblo esta fruta madura y dorada, pues este árbol existía solo para producir semejantes frutas. Cuando la descomposición alcanza el mayor grado, justo como la lucha entre tiranos de todo tipo, surge entonces el César, el tirano definitivo, que pone fin al conflicto agotado por el dominio exclusivo de uno solo, dejando que el cansancio actúe por su cuenta. A su llegada, el individuo está ya en plena madurez, y por consiguiente, la cultura ha alcanzado su más grande estado de fecundidad, si bien no a causa de él ni por él, aunque a los hombres sumamente cultos les gusta adularla haciéndose pasar por obra suya. Pero lo cierto es que necesitan paz exterior, pues llevan en sí su inquietud y su trabajo. En tales tiempos, la venialidad y la traición están muy arraigadas, pues el amor al ego que recién se descubre es mucho más peligroso en este momento que el amor a la patria vieja, gastada y muerta a fuerza de palabras. Y la necesidad de asegurarse contra los terribles vaivenes de la suerte hace que hasta las manos más nobles se ofrezcan en cuanto un hombre poderoso se muestre dispuesto a derramar en ellas su oro. En ese instante se descubre una gran incertidumbre respecto del futuro que se vive para el presente. Es un estado anímico en relación con el cual todos los seductores disponen de buenas oportunidades de juego, en tanto que la seducción y la corrupción se dejan para el presente, reservándose el futuro y la virtud. Los individuos, esos auténticos en sí y para sí, se preocupan del momento más de lo que lo hacen sus oponentes, los hombres gregarios, pues se consideran a sí mismos tan imprevisibles como el futuro. De esta manera, se unen con gusto a los violentos, pues se sienten capaces de actuar y disponen de recursos que la masa no comprendería ni perdonaría, mientras que, por otro lado, descubren que el César extiende el concepto de derecho del individuo hasta incluir también sus transgresiones, y que le interesa convertirse en el intérprete de una moral privada más audaz. El tirano piensa de sí mismo, y quiere también que los demás piensen, lo que a su modo dijo Napoleón de una manera totalmente clásica.
Tengo el derecho a contestar todas las quejas que me hagan con un eterno «yo soy el que soy». Yo estoy al margen de todos, no acepto condiciones de nadie. Deben someterse a todos mis caprichos y estimar como absolutamente natural que me entregue a tales o cuales distracciones. Así le aseveró Napoleón a su esposa un día que ella puso en duda, no sin fundamento, la fidelidad conyugal de su marido. En las épocas de corrupción caen los frutos del árbol. Me refiero a los individuos, portadores de las semillas del futuro, instigadores de la colonización espiritual y de la formación de nuevos órganos del Estado y de la sociedad. La palabra corrupción no es sino un término despectivo para hacer referencia a las épocas otoñales de un pueblo. Los débiles y los afeminados que existen entre los descontentos son naturalezas sensibles a la belleza y a la profundización de la vida. Los fuertes, continuando con la misma metáfora, representan el elemento viril que hay entre ellos. Quieren la mejoría y la seguridad de la vida. Los primeros muestran su debilidad y su femineidad cuando por un tiempo permiten que se abuse de ellos y se inclinan a la embriaguez y al entusiasmo, aunque en realidad no se sientan jamás satisfechos y padezcan una insatisfacción incurable. Además, favorecen a todos los que se dedican a fabricar sedantes y consoladores narcóticos, y dado que sienten aversión hacia quienes sitúan al médico por encima del sacerdote, ayudan a perpetuar las calamidades reales. Si no hubiese habido en Europa, desde la época medieval, una cantidad innumerable de insatisfechos de este tipo, tal vez no se hubiera desarrollado nunca la famosa capacidad europea de estar continuamente cambiando, pues las exigencias de los descontentos viriles son demasiado burdas y en el fondo demasiado modestas para que no puedan satisfacerse definitivamente. China ofrece el ejemplo de un país en donde la insatisfacción de gran envergadura y la capacidad para el cambio se extinguieron hace siglos. Y los socialistas y los idólatras del Estado en Europa, con sus medidas para mejorar la vida y hacerla más segura, podrían conducirnos a la situación de China, a una felicidad china, dado que exterminan de antemano esa insatisfacción y ese romanticismo tan morbosos, delicados y afeminados, que por el momento siguen existiendo bajo múltiples aspectos. Europa es una enferma que debería estar sumamente agradecida a su incurabilidad y al eterno cambio de su sufrimiento. Estas situaciones, estos peligros, estos dolores y estos recursos, al estar renovándose continuamente, han acabado por provocar esa irritabilidad intelectual que casi equivale al genio y que, en todo caso, es la madre de todo genio. Hay una forma estúpida y bastante frecuente de humildad, de la que basta que se esté afectado para ser definitivamente inepto para aprehender el conocimiento. En el momento en que un hombre de esta clase percibe algo sorprendente, da media vuelta diciéndose: «Es un error. ¿Dónde tenía puestos mis sentidos? Esto no puede ser verdad». Y desde ese instante, en lugar de volver a mirar al objeto más de cerca y de escuchar con mayor detenimiento, escapa como intimidado por el objeto insólito y trata de desechar sus pensamientos. Pues persiste en él una ley interior que le hace decir: «No quiero ver nada que esté en contra del sentido común. ¿Estoy hecho yo para descubrir nuevas verdades? Demasiadas antiguas existen ya». Vivir quiere decir arrojar constantemente lejos de uno aquello que tiende a morir. Vivir quiere decir ser cruel e inmisericordioso con todo lo que hay de débil y de reprimido en nosotros, y no solo en nosotros. Sería, entonces, vivir, ser despiadado con los que agonizan, los miserables y los viejos, ser constantemente un asesino. Y sin embargo, el viejo Moisés dijo: «No matarás». ¿Qué hace el que renuncia? Aspira a un mundo superior. Quiere proseguir su vuelo más alto y más lejos que el de todos los que se afirman. Se desprende de muchas cosas que entorpecerían su accionar, pese a que más de una resulta valiosa y deseada a sus ojos. No importa, la sacrifica a su anhelo de altura. Esta forma de sacrificio, de arrojar por la borda, constituye el único aspecto visible de su persona. Por este aspecto suyo se dice que renuncia, y por eso se nos presenta vestido de tela, como el espíritu mismo de la mortificación. Es evidente que lo satisface el efecto que causa. Quiere esconder su ambición, su orgullo, su intención de alejarse volando por encima de nosotros. No caben dudas de que es más astuto de lo que pensamos y se muestra tan cortés con nosotros, este sujeto firme. Pues esto es realmente a pesar de su renuncia. Nuestras fuerzas nos impulsan a veces tan lejos que no podemos soportar nuestras debilidades y morimos, a pesar de que lo prevemos con claridad, sin desear ningún otro final.
Por eso nos endurecemos con respecto a aquellas pertenencias que más bien deberían ser atendidas, y es que nuestra grandeza consiste en esta falta de misericordia. Semejante experiencia que acabamos pagando con nuestra vida es un símbolo de la influencia general que los grandes hombres ejercen en otros y en su época, precisamente con lo mejor que tienen, con lo que solo ellos son capaces de hacer. Arruinan a muchos seres débiles, inseguros, en pleno aflorar de la vida y llenos de voluntad. Por eso son perjudiciales tales hombres, porque llegado el momento no van a hacer otra cosa, ya que lo mejor que tienen es recibido, y por así decirlo, absorbido únicamente por quienes pierden con ello la razón y la autoconciencia, como si estuvieran bajo el efecto de una bebida demasiado fuerte. Estos son quienes, de tan borrachos, no pueden hacer sino romperse los miembros en todas las pistas falsas a las que los arrastra su embriaguez. Cuando en Francia se empezaron a combatir las tres unidades de Aristóteles, y por consiguiente también a defenderlas, se pudo volver a ver algo a menudo verificable, aunque con malestar. Se inventaron razones a partir de las cuales se debían mantener dichas leyes, para no reconocer sencillamente que se estaba habituado a su imposición y que ya no se quería cambiarlas. Lo mismo sucede desde siempre en el seno de toda moral y de toda religión imperantes. Las razones y las intenciones que estarían detrás de un hábito no son atribuidas sino por una mentira retrospectiva, desde el momento en que algunos empiezan a criticar un hábito y a interrogarse sobre sus intenciones y sus razones. En esto consiste la enorme falta de probidad de los conservadores de todos los tiempos. Son mentirosos retrospectivos. Los hombres célebres que necesitan su gloria, como los políticos, no eligen a sus aliados y a sus amigos desprovistos de segundas intenciones. De los unos quieren una parte del esplendor y del reflejo de su virtud. De los otros, el aspecto terrible que ofrecen determinadas particularidades inquietantes que todos les reconocen. Al mismo tiempo, copiarán a un tercero por ser holgazán y por tomar sol, porque les interesa que alternativamente se los tenga por despreocupados y perezosos. Así podrán disimular que están al acecho. A veces, los hombres célebres necesitan de la cercanía del caprichoso, otras del experto, otras del buscador inquieto, otras del pedante, como así también de la presencia del propio yo, por así decirlo, aunque suceda también que pasan perfectamente sin ellos. De este modo, su entorno y sus aspectos externos están constantemente desapareciendo, mientras parece que todo se empuja hacia ese entorno y que tiende a convertirse en su carácter. En eso se parecen a las grandes ciudades. Tanto su reputación como su carácter están cambiando continuamente, pues sus medios variables exigen estas modificaciones y exhiben una u otra cualidad real o ficticia para hacer que entren en escena. Sus amigos y aliados contribuyen, como he señalado, a estas cualidades escénicas. Por el contrario, es preciso que lo que quieren permanezca firme, con una firmeza de bronce y con un esplendor duradero, y eso necesita también, a veces, de comedias y de juegos escénicos. La compra y la venta son consideradas actividades tan ordinarias como los actos de lectura y de escritura. Todos son prácticos para ellas, aún sin ser comerciantes, y se perfeccionarán cada día más en este género de técnica. Pasa exactamente como antes, en los tiempos de la humanidad primitiva, cuando todos eran cazadores y se ejercitaban diariamente en los secretos de la caza. En aquella época, la caza era algo corriente, pero había acabado siendo un privilegio de los poderosos y de los nobles, perdiendo así su carácter ordinario y cotidiano, por el hecho de que dejaba de ser una necesidad para convertirse en un asunto de capricho y de lujo. Es así como podría suceder que en cualquier época ocurriese lo mismo con el hecho de comprar y vender. Es factible concebir unas condiciones sociales en las que no se compre ni se venda y en las que vaya desapareciendo paulatinamente esa técnica. Tal vez entonces algunos individuos, no tan sometidos a la ley de las condiciones comunes, se permitan el acto de comprar y de vender como un lujo de la sensibilidad. Solo a partir de ese momento adquiriría distinción el comercio, y tal vez entonces se dedicaran los aristócratas al comercio con tanto gusto como antes practicaron la guerra y la política. Por el contrario, podría suceder que de aquí a ese tiempo la política se encontrara totalmente desacreditada, dejando de ser un oficio de nobles, y cabría la posibilidad de que un día se la considerase tan abyecta que fuera calificada de prostitución del espíritu, como la literatura de los partidos políticos y de los periódicos. ¿Qué voy a hacer con estos dos jóvenes?, escribía malhumorado un filósofo que corrompía a la juventud como lo supo hacer Sócrates en su momento. Para mí son discípulos indeseables. Aquel no sabe decir no, y éste dice en todo momento, en cierto modo.
Suponiendo que captasen mi doctrina, el primero sufriría demasiado, pues mi forma de pensar exige un alma belicosa, una voluntad de hacer sufrir, un placer en decir no, una piel dura. Sucumbiría a sus heridas visibles e internas. Y en cuanto al segundo, se las arreglará para convertir en algo mediocre toda causa que sostenga, convirtiéndola en un compromiso. Un discípulo así le deseo a mi enemigo. Para demostrarles que el hombre pertenece en definitiva a la especie de los animales benignos, les recordaré toda la credulidad que ha demostrado desde tanto tiempo atrás. Recién ahora, demasiado tarde, y tras inauditos esfuerzos por vencerse a sí mismo, se ha convertido en un animal desconfiado. Sí, el hombre es ahora más malvado que nunca. Lo que no entiendo es una cosa: ¿por qué el hombre sería ahora más desconfiado y más malvado? Porque desde ahora posee una ciencia, porque la necesita. Todo gran hombre ejerce una fuerza retroactiva. Por ello se reconsidera toda la historia y miles de secretos del pasado salen deslizándose de sus escondites y quedan expuestos a su sol. No es posible prever todo lo que será un día la historia. Puede que el pasado siga aún esencialmente velado. Se precisan todavía tantas fuerzas retroactivas. Pensar de forma distinta a la habitual no es obra tanto de una inteligencia superior, sino de impulsos poderosos y malvados, de impulsos que separan y que aíslan, de impulsos arrogantes y pérfidos que llevan a gozar del sufrimiento ajeno. La herejía es la compañera de la brujería, por lo tanto, algo que es también poco inofensivo, poco venerable en sí. Los herejes y las brujas constituyen dos tipos de seres malvados. Tienen en común no solo que ambos experimentan el mismo sentimiento de su propia maldad, sino que una necesidad irresistible los lleva a ser nocivos para lo que dominan, ya sean hombres u opiniones. La Reforma, que fue una especie de redoblamiento del espíritu medieval en una época en que dicho espíritu ya no tenía buena conciencia de sí mismo, suscitó un buen número de unos y de otras. Recordaremos cómo el emperador Augusto, aquel hombre terrible que sabía violentarse y callarse como todo Sócrates sabio, se mostró indiscreto respecto a sí mismo en sus últimas palabras, cuando por primera vez dejó caer su máscara al dar a entender que había llevado una y que había representado una comedia. Había representado el papel de padre de la patria y el de sabio en un trono, hasta sufrir él mismo esa ilusión. Plaudite, amici, como edia finita est. El pensamiento de Nerón al morir, qualis artifex pereo, fue el mismo que el de Augusto en el momento de su muerte. Vanidad de actor, palabrería de actor, contrapartida perfecta de Sócrates al morir. Pero Tiberio, el más atormentado de quienes han sido verdugos de sí mismos, murió desconsolado. Él sí que fue auténtico, no un actor. ¿Qué pudo pasarle por la cabeza al exhalar su último suspiro? Tal vez esto: la vida no es sino una larga muerte. Qué infeliz he sido por haber acabado con la vida de tantos. Tendría que haberles concedido una vida eterna, así hubiese podido verlos morir eternamente. Para eso tenía tan buena vista, qualis spectator pereo. Cuando, tras una larga agonía, parecía que recobraba fuerzas, se consideró apropiado asfixiarlo con una almohada. Murió así 2 veces. Durante los últimos siglos se fomentó el desarrollo de las ciencias en base a 3 supuestos, porque con ellas y por ellas se esperaba comprender mejor la bondad y la sabiduría de Dios, motivo capital del alma de los grandes ingleses, como Newton, porque se creía en la necesidad absoluta del conocimiento, sobre todo en la más íntima relación entre la moral, la ciencia y la felicidad, motivo capital del alma de los grandes franceses, como Voltaire, porque en la ciencia se pretendía poseer y amar algo desinteresado, inofensivo, autosuficiente, verdaderamente inocente, en el cual no intervenían en modo alguno los impulsos malos del hombre, motivo capital del alma de Spinoza, que, como conocedor, se sentía divino. En conclusión, se ha fomentado el desarrollo de las ciencias en virtud de 3 errores. Si se tiene en cuenta que la fuerza de los jóvenes es proclive a explotar, no nos asombrará verlos decidirse por determinadas causas con tan poco tacto y discernimiento en su elección. Lo que excita a los jóvenes es la efervescencia que suscita una causa. Ver, por así decirlo, la mecha encendida, no la causa en sí. De este modo, los seductores más sutiles procuran prometerles la explosión y no se preocupan de legitimar su causa. No se gana a semejantes barriles de pólvora con legitimaciones. El cambio general del gusto es más importante que el de las opiniones, ya que con todas sus pruebas, sus refutaciones y su fachada intelectual,
Las opiniones no son sino los síntomas del gusto que cambia y no las causas de ese cambio, como se sigue creyendo tan a menudo. ¿Cómo se modifica el gusto general? Pregunta atinada porque individuos aislados, poderosos o influyentes expresan sin rubor su hoc est ridiculum, hoc est absurdum, es decir, el juicio de sus gustos y disgustos, y los imponen de forma tiránica afirmándolos. De esta manera, hacen sufrir a varios una coacción que va convirtiéndose paulatinamente en costumbre de un número mayor de individuos hasta acabar siendo una necesidad de todos. Pero el hecho de que estos individuos aislados sientan y saboreen de un modo diferente se debe habitualmente a una singularidad en su forma de vivir, de alimentarse, de digerir, a una dosis más o menos considerable de sales inorgánicas en su sangre y en su cerebro, en su fisis. No obstante, tienen la valentía de apelar a su fisis y de estar atento a sus exigencias hasta en sus notas más sutiles. Sus juicios estéticos y morales responden a semejantes notas sutiles de la fisis. Los soldados y los jefes tienen siempre un comportamiento recíproco muy superior al que existe entre obreros y patronos. Hasta hoy, al menos, toda auténtica civilización militar sigue estando muy por encima de la llamada civilización industrial. Esta última, en su forma actual, es en líneas generales el modo de vida más vulgar que se ha visto hasta el momento. Lo que aquí actúa es sencillamente la ley de la miseria, pues para vivir hay que venderse, pero se desprecia a quien explota esa miseria y compra al obrero. Es curioso que la sumisión a personas poderosas que inspiran miedo y hasta terror, la sumisión a tiranos y a jefes militares, no resulte tan penosa como la sumisión a personas desconocidas y tan poco interesantes como son los hombres eminentes de la industria. Por lo general, el obrero no ve en la persona del empresario, sino un ser perruno, astuto, opresor, que especula con toda miseria y cuyo nombre, fisonomía, moralidad y reputación le son indiferentes. Es probable que a los industriales y a los grandes jefes de empresas les falte en buena medida lo que constituye y caracteriza a una raza superior y que hace interesantes a las personas. Si hubiesen tenido en su mirada y en sus gestos la distinción que da la nobleza de nacimiento, tal vez no habría aparecido el socialismo en las masas, pues éstas se encuentran sumamente dispuestas a aceptar cualquier esclavitud, siempre y cuando el individuo que es superior a ellas se legitime continuamente como más elevado, como nacido para mandar mediante la distinción de su estilo. Hasta el hombre más vulgar capta que la distinción no se improvisa y que ésta es venerable en tanto producto de largos siglos, mientras que la falta de distinción y la desacreditada grosería del industrial de manos gruesas y coloradas le hacen pensar que quien ha puesto a uno por encima de otro no ha sido más que el azar y la suerte. Tanto mejor, se dice. Tentemos nosotros también al azar y a la suerte. Echemos los dados. Y empieza el socialismo. El pensador ve en sus propios actos tentativas e interrogantes encaminados a obtener aclaraciones sobre algo. El éxito y el fracaso son para él, antes que nada, respuestas. Irritarse o arrepentirse por un fracaso es algo que el pensador deja a quienes obran únicamente cuando son compelidos a ello, esperando ser apaleados por su gracioso amo cuando no le agrada el resultado. En los países civilizados casi todos los hombres son iguales en el hecho de buscar trabajo con el objeto de ganar un salario. Para ellos, el trabajo es solo un medio, no el fin en sí. Por eso son poco exigentes al elegir trabajo, el cual solo les importa por la promesa de la ganancia, siempre que ésta sea considerable. Sin embargo, existen unas pocas personas que prefieren morir antes que dedicarse a trabajar a disgusto. Son naturalezas que tienden a elegir y difíciles de satisfacer, pues no se contentan con una apreciable ganancia si el trabajo en sí no constituye la ganancia de todas las ganancias. A esta clase de hombres pertenecen los artistas y los contemplativos de todo tipo, así como esos ociosos que se pasan la vida cazando, viajando o dedicándose a intrigas y aventuras amorosas. Todos estos quieren el trabajo y la penuria con tal que esté unido al placer, incluyendo el trabajo más duro y penoso si fuera necesario. Por lo demás, muestran una pereza decidida, aunque ésta produzca pobreza, deshonor y ponga en peligro su salud y su vida. Temen más al aburrimiento que trabajar disconformes. Hasta necesitan aburrirse mucho si quieren tener éxito en su propio trabajo. Para el pensador, como para todo espíritu sensible, el tedio es esa desagradable calma chicha del alma que antecede a la navegación feliz y a los vientos alegres. Por eso prefieren soportarlo, esperar el efecto. Esto es precisamente lo que las naturalezas más débiles no pueden obtener de sí mismas de ninguna manera.
Ahuyentar de sí mismas el tedio por cualquier medio es tan vulgar como el hecho de trabajar a disgusto. Tal vez sea esto lo que distinga a los asiáticos de los europeos, en tanto seres más capaces de estar en profunda calma durante largo tiempo. Incluso sus estupefacientes actúan lentamente y requieren paciencia, al contrario de la repugnante rapidez de ese veneno europeo que es el alcohol. Estudiar las leyes penales de un pueblo como expresión de su carácter supone incurrir en un grave error. Las leyes no revelan la naturaleza de un pueblo, sino lo que resulta extraño, singular, monstruoso, todo lo externo a él. Las leyes se refieren a las excepciones de la moral de las buenas costumbres, y las penas más duras castigan lo mismo que se ajusta a las costumbres de un pueblo vecino. Así, entre los wahabitas no hay más que dos casos en los que se aplica la pena capital: adorar a un dios distinto al de los wahabitas y fumar, designado como forma vergonzosa de beber. «¿Pero qué es del asesino y del adúltero?», preguntó un inglés asombrado al oír tales cosas. «Bueno, Dios está lleno de gracia y de misericordia», le respondió el viejo jefe de la tribu. Asimismo, entre los antiguos romanos, se pensaba que una mujer solo podía ser culpable de pecado mortal en dos casos: por cometer adulterio y por beber vino. El viejo Catón argumentaba que se había instaurado la costumbre de besarse entre los parientes tan solo para controlar a las mujeres en ese aspecto. Un beso indagaba: ¿huele a vino esta mujer? Efectivamente, se castigó con la muerte a mujeres que fueron sorprendidas bebiendo vino, no solo porque las mujeres pierden toda capacidad de resistencia bajo la influencia del vino. En una época en que era aún reciente el uso del vino en Europa, las mujeres del sur de Europa eran afectadas de vez en cuando por el fenómeno orgiástico y dionisíaco al que los romanos temían más que a nada, caracterizándola como una monstruosidad extranjera que sacudía los fundamentos de la sensibilidad romana. Para ellos era como una traición a Roma, como una invasión de lo extranjero. Por importante que pueda ser el conocimiento de los motivos reales según los cuales ha obrado la humanidad hasta ahora, queda todavía la creencia en tal o cual motivo, pues lo que la humanidad se ha imaginado hasta ahora, que era la palanca propiamente dicha de sus actos, constituye quizá algo más esencial aún para el conocimiento. Efectivamente, los hombres se han sentido ellos mismos felices o miserables según hayan creído o no en tal o cual motivo, pero no en virtud del motivo real. Todo lo que afecta a este último tiene un interés secundario. Sí, me siento orgulloso de captar el carácter de Epicuro de modo diferente a como lo haría cualquier otro, y de gozar de la felicidad vespertina de la antigüedad en todo cuanto oigo o leo de él. Veo sus ojos contemplando un extenso y plateado mar, por encima de los acantilados de la orilla en los que se posa el sol, mientras pequeños y grandes animales retozan a su luz, tan seguros y serenos como esa luz y esa mirada. Solo quien sufre permanentemente ha podido inventar semejante felicidad. La felicidad de una mirada ante la cual se ha apaciguado el mar de la existencia y que nunca se cansa de contemplar esa superficie, esa piel multicolor del océano delicada y estremecida. Nunca hubo antes una voluptuosidad tan modesta.